Tema. El versículo añadido. En la actualidad existe una controversia en el mundo de la religión cristiana acerca del nombre con que se debe bautizar. Las mayorías cristianas lo hacen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y una minoría, por citar alguna, los jesusitas lo hacen en el nombre de Jesús. Quiero dejar en claro que este estudio no es de ninguna forma uno que apoye a las doctrinas jesusitas. El versículo de la controversia es el siguiente. Mateo 28, 19. Por tanto, id, y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Reina Valera versión 1909. Este versículo es la única prueba del trinombre. Solo en un evangelio, el de Mateo, aparece la frase trinitaria. Los otros evangelios sinópticos, cuando hacen mención a la comisión del Mesías Yahshua a la predicación del evangelio, no mencionan por ninguna parte la popular frase trinitaria. Los demás versículos no mencionan la frase trinitaria. Revisar, Hechos 1, 8. Mateo 28, 19. Marcos 16, 15. Lucas 24, 47, 48. Marcos 16, 15. Y les dijo: id por todo el mundo. Predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Lucas 24, 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. El testimonio de los padres de la Iglesia acerca del Evangelio de Mateo. Papias, obispo de Hierápolis. Eusebio de Cesarea dice que fue obispo de Hierápolis, Frigia, Asia Menor, y San Ireneo de León que fue oyente de Juan, compañero de Policarpo de Esmirna, varón antiguo. Uno, sin duda, de los que integraban el grupo de los denominados presbíteros asiáticos de los que habla el obispo de León, murió, a lo que parece, hacia el 150. Dijo. Mateo escribió las palabras del Señor en la lengua hebrea, y otros las han traducido, cada uno, lo mejor que ha podido. Ireneus, 120, 202 D.C. Obispo de Lyon, Francia. Dijo. Está realmente claro que Mateo escribió su evangelio entre los hebreos en su propio dialecto. Ireneo de Lyon, conocido como San Ireneo, fue obispo de la ciudad de Lyon desde 189. Considerado como el más importante adversario del gnosticismo del siglo II. Su obra principal es contra las herejías. Eusebio, obispo de Cesarea. Nace el año 275, al 339, probablemente en Cesarea, también conocido como Eusebius Pamili Eusebio, amigo de Pánfilo. Fue obispo de Cesarea y se le conoce como el padre de la historia de la Iglesia porque sus escritos están entre los primeros relatos de la historia del cristianismo primitivo. El intento de este extracto no es dar a entender exactitud de la teología o filosofía de este hombre, sino para recoger de su acceso al texto de Mateo 28, 19 en su día y tiempo. Dijo. Mateo les había predicado primero a los hebreos, y cuando se iba a ir a predicarles a otros, él transmitió su evangelio por escrito en su lengua nativa, Historia Eclesiástica 3, 24, 6. Las citas de Eusebio refiriéndose a Mateo 28, 19. Mientras que él, que concibió nada humano o mortal, ve como verdaderamente él habla con la voz de Dios, diciendo en estas mismas palabras a aquellos discípulos suyos, los más pobres de los pobres. Id, y haced discípulos de todas las naciones. Libro 3, capítulo 7, 136, AD, p. 157. Pero mientras los discípulos de Jesús estaban más probablemente o diciendo así, o pensando así, el maestro resolvió sus dificultades, con la adición de una frase, diciendo. Ellos triunfarán en mi nombre y el poder de su nombre siendo tan grande, que los apóstoles dicen. Dios le ha dado un nombre el cual es sobre todo nombre, que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, de las cosas en el cielo, y las cosas en la tierra, y las cosas debajo de la tierra. Él mostró la virtud de poder en su nombre oculto de la multitud cuando él le dijo a sus discípulos. Id, y haced discípulos de todas las naciones en mi nombre. Él también más fielmente pronostica el futuro cuando él dice. Porque este evangelio debe primeramente ser predicado a todo el mundo, por testimonio a todas las naciones. Libro 3, capítulo 7, 136, AD, p. 157. Con una palabra y voz él dijo a sus discípulos. Id, y haced discípulos de todas las naciones en mi nombre, enseñándoles a observar todas las cosas que yo os he mandado, y Libro 3, capítulo 6, 132, a. p. 152.
Me refiero a la Roma real, Alejandría, Antioquía, por todo el entero Egipto y Libia, Europa y Asia, y en villas y lugares de campo y entre las naciones soy irresistiblemente obligado a repasar mis pasos, y buscar por su causa, y confesar que ellos pudieron solamente tener éxito en su osada aventura, por un poder más divino, y más fuerte que el del hombre y por la cooperación de aquel que les dijo: Haced discípulos de todas las naciones en mi nombre, libro 3, capítulo 7, 138, c. 159. ¿Cómo llega esta añadidura a la Biblia? Es bien sabido que los padres de la Iglesia mencionados anteriormente, habían sido estudiantes de la filosofía griega platónica antes de allegarse a la fe de Israel. Que luego mezclaron para poder enseñar según ellos a los habitantes romanos que conocían más el pensamiento filosófico antes que la fe del Mesías judío. Estos no habían declarado la doctrina de la Trinidad, aunque en el siglo II ya se usaban las frases adulteradas de Mateo 28, 19, más tarde en el siglo IV al aparecer dos personajes que tenían ideas filosóficas acerca de la naturaleza del Padre, el Hijo y del Santo Espíritu. Justino Mártir. Nació en la ciudad de Flavia Neapolis, actual Nablus, en Cisjordania. Llamada Siquem en el Antiguo Testamento. Aunque afirma ser samaritano, su familia era pagana de habla griega, por lo que fue educado en ese contexto cultural. En su diálogo con Trifón cuenta que estudió filosofía con diferentes maestros que por una u otra razón le decepcionaron y, tras convertirse al cristianismo en Éfeso, en tiempos de Adriano, dedicó el resto de su vida a difundir lo que él consideraba la verdadera filosofía. Parece ser que viajó bastante, y que al final de su vida se instaló en Roma, donde fundó el Didascaleo Romano, una escuela de filosofía cristiana. San Agustín, 354-430. Es una de las figuras más emblemáticas de su tiempo, del cristianismo y de la filosofía. Su personalidad tan original y abundante deja una huella profunda en todas las cosas donde pone su mano. La filosofía y la teología medievales, es decir, lo que se ha llamado la escolástica, toda la dogmática cristiana, disciplinas enteras como la filosofía del espíritu y la filosofía de la historia, ostentan la marca inconfundible que les imprimió. Más aún, el espíritu cristiano y el de la modernidad están influidos decisivamente por San Agustín. Y tanto la Reforma como la Contrarreforma han recurrido de un modo especial a las fuentes agustinianas. Apología cristiana. Los apologistas cristianos defienden su punto de vista por medio de evidencia histórica, argumentos filosóficos, evidencia científica, razonamiento lógico, entre otros. Algunos de los primeros apologistas cristianos fueron Justino Mártir, Orígenes, y el autor de la Epístola a Diogneto, una muy importante obra de la apología cristiana temprana. Agustín fue un conocido apologista de la época patrística, durante la cual se organizaron los libros del Nuevo Testamento. Estos padres de la Iglesia eran apologistas, qué bueno que hubieran utilizado la evidencia histórica, científica y escritural para mostrar la fe, pero no lo hicieron sino con esos argumentos filosóficos y su lógica crearon una nueva religión. El Concilio de Nicea. El propósito de este concilio debía ser establecer la paz religiosa y construir la unidad de la Iglesia cristiana. En aquellos momentos, la cuestión principal que dividía a los cristianos era la denominada controversia arriana, es decir, el debate sobre la naturaleza divina de Jesús. Este fue el primer concilio general de la historia de la Iglesia cristiana, a excepción del llamado Concilio de Jerusalén del siglo I, que había reunido a Pablo de Tarso y sus colaboradores más allegados con los apóstoles de Jerusalén encabezados por Santiago el Justo y Pedro. Arrio versus Atanasio. Atanasio afirmaba que Jesús es Dios y que no él el único que tiene esa dignidad, que Jesús es coigual al Padre, que es coeterno al Padre, a lo que Arrio se oponía, pero en ese enfrentamiento de filosofía y fe, mezclada, el vencedor fue